Radioluz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Dios siempre ha obrado por medio de una iglesia imperfecta. Desde esos días y por esta razón, tenemos que pasar por alto algunas manchas y arrugas si es que queremos asistir o ministrar en cualquier cuerpo de creyentes, donde quiera que se reúne. Algunos de estos males pueden y deben ser curados, otros no pueden. De todos modos, las causas del Señor se avanzan, Él mismo obrando en la situación. Parece que profetiza de ellos en sus parábolas, en Mateo 13. Por ejemplo, en 3 de los 4 tipos de tierra, en la parábola del sembrador, 3 no llevaron fruto. En la parábola del trigo y la cizaña, el enemigo sembró hierba mala entre los granos. En la de la mostaza, un árbol formó de la planta que fue intencionada de ser de mostaza. La levadura desarrollada en la masa la infló, simbolizando corrupción en la iglesia, porque en ninguna parte de la Biblia vemos que la levadura simboliza algo bueno. La red parabólica recogió peces buenos y malos, y en capítulo 5, el reino de esta tierra fue representado por 5 insensatas y 5 sabios vírgenes. Finalmente, en la parábola de los talentos que sigue, uno de los 3 siervos fue nombrado por el Señor malo y negligente. Bien, el resultado del desacuerdo fue que se formaron 2 equipos. Bernabé, llevando a su sobrino, viajó a la isla que fue su hogar, Chipre. Y Pablo, anteriormente el compañero menor en el primer equipo, es especialmente comendado a la gracia de Dios por la iglesia de Antioquía. Así que es de imperfección. El argumento
el desacuerdo de Pablo con Bernabé se resolvió. Hace poco mencioné que Silas fue libre continuar en Antioquía y no volver a Jerusalén con Judas Barsabás. No era una equivocación al hacerlo, porque ahora él se hace compañero de viaje de Pablo. Obviamente un arreglo ordenado por Dios de antemano. La gran comisión es mejor servido. Por todo lo que pasó, Pablo y Silas siguen por tierra, cruzando Siria y Cilicia, la última siendo provincia natal de Pablo. Muy buenas tardes, amigo oyente. Dios ha elegido estar obrando con una iglesia imperfecta. Algunas personas van de una iglesia a otra buscando una iglesia que sea perfecta, pero no la hallarán. Dios tiene un propósito en el hecho. Nos está entrenando aquí para reinar con Él en el milenio. Escucha la verdad de los labios del apóstol a su hijo en la fe, Timoteo. Dijo, si sufrimos, también reinaremos con Él. En este mundo de imperfección, nosotros también, siendo imperfectos, Dios nos está entrenando para reinar en un mundo de justicia. Escucha esa palabra de Cristo mismo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estuve enseñando sobre este tema en Rumanía, y un pastor escuchándome comentó que en rumano la palabra quiere decir los entrenados, los mansos, los entrenados. Bueno, no significa nada. Bueno, también tenemos lo mismo en español, ¿no es cierto? La palabra manso quiere decir entrenados. Llamamos los caballos entrenados mansados. Bueno, no significa nada esto. En el lenguaje original griego no tiene ese significado. Tiene que tenerlo, pero lo busqué y ciertamente en griego tiene el mismo significado. Entonces lo tenemos seguro que Dios nos está entrenando para poder reinar. Hemos estudiado que Pablo y Bernabé tuvieron un disgusto entre ellos que no pudieron arreglar. Si esto pasó en la iglesia bajo los apóstoles, ¿no es cierto que veremos lo mismo en nuestras iglesias hoy en día? Estoy más y más consciente de mi propia imperfección. Dios me está entrenando también. Y también a ti. Si eres miembro de la iglesia, tú vas a reinar. La Biblia lo dice. Y está aprendiendo en un mundo, aún en una iglesia imperfecta. Entramos ahora en capítulo 16 y estudiaremos otro capítulo de la palabra de Dios de un Lucas inspirado, contándonos una historia absolutamente verídica, pero a la vez ejemplar, para que podamos ver cómo la iglesia debe funcionar aquí en la tierra. No evita nada de lo que debemos saber y determinar que vamos con la meta de seguir sus pisadas en el siglo XXI. Bien, vamos a ver
los Hechos 16 ahora, que trata específicamente y más importantemente la llamada a Macedonia y cómo el Evangelio pues llegó a Europa. Vamos a aprender primeramente de cómo Timoteo fue llamado a estar en el equipo. Versículo 1 hasta 5. Después llegó a Derbe y a Listra. Pablo está hablando del apóstol Pablo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Pasaron copias de la carta de los apóstoles en Jerusalén a las iglesias gentiles para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aprendimos de Derbe y Listra en capítulo 14, donde viajaban Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Ahora Pablo en su segundo viaje está con Silas y visitaron de nuevo los creyentes ganados por Cristo en el viaje anterior por la región. En estas ciudades los cristianos conocieron a un joven llamado Timoteo de Derbe, aunque algunos piensan que era de Listra, no podemos asegurarlo. Su abuela Loida y su madre Eunice creyeron antes de él, pero antes que su conversión al cristianismo, parece que como judías enseñaron las escrituras a Timoteo. Ve lo que Pablo le escribió en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento fue útil, dando a Timoteo sabiduría para encontrar fe en Cristo. Fue probable que fue convertido cuando Pablo vino a Derbe, donde había una respuesta mejor al Evangelio que en las otras ciudades de la región. El padre de Timoteo era griego. Aparentemente, Timoteo fue un discípulo extraordinario y fue reconocido por los creyentes más allá de Derbe, en las ciudades vecinas de Listra y Iconio. Pablo fue cuidadoso de quitar ofensas innecesarias a los judíos y a los gentiles, y porque su padre de Timoteo fue griego, no había sido circuncidado. Pablo vio el potencial en este joven y quiso tenerle en su equipo, pero primeramente le circuncidó. Fue para evitar causar problemas en la comunidad judía, porque ellos sabían que su padre era griego. Si no, en la evangelización
lo que Pablo instruyó que observara este discípulo, Timoteo nunca podría conversar con un judío si sabía que no fue circuncidado. Es obvio, por lo que escribió Pablo, que la circuncisión no fue requerido para un cristiano. De hecho, dijo a los Gálatas: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Llamó a los judíos que enseñaron que un creyente gentil tenía que ser circuncidado, los llamaba falsos hermanos. La enseñanza era falsa y los gentiles no tienen que circuncidarse. La cosa de Timoteo fue una cosa necesaria en su día, porque tenía este padre griego y los judíos lo sabían. Para que pudiera alcanzar a los judíos, Timoteo tenía que ser circuncidado. Porque enseñanza errónea entró desde la comunidad de Jerusalén y sus maestros habían circulado entre las iglesias gentiles. Fue necesario que la carta, escrita oficialmente por el liderazgo de Jerusalén, fuera distribuido entre tales iglesias. La religión judía reconoció prosélites gentiles que creyeron en el Dios de los judíos, pero también creyeron que para que sean miembros oficiales de la religión judía, estoy hablando de los prosélites, tenían que ser literalmente hebreos por el hecho de ser circuncidado y guardar todos los aspectos de la ley mosaica. Estos maestros querían que los creyentes gentiles fueran como los prosélites, pero el cristianismo no hizo esta demanda. El nuevo creyente siguió siendo gentil, y la única demanda que esperaba de él fuera la fe en Jesucristo y una entrega a su señorío. Esta carta negó que la iglesia en Jerusalén dio autorización a esta doctrina y a los que la propusieron. De esta manera, la doctrina que delimitaba tanta a la fe fuera frenada, y al mismo tiempo pusieron en su lugar restricciones sanas que apoyarían la causa de Cristo en esta región. Donde doctrinas legalistas no prosperan, las iglesias prosperan en la fe, puesto en la persona y la obra de Jesucristo. El crecimiento numérico que produce esta premisa es legítimo y es bendecida del cielo. Una obra suceda 7 días en la semana, 24 horas del día, mientras que las personas involucradas dan lugar al Espíritu Santo a hacer su obra sin cesar en corazones humanos por toda la región. Su obra no es limitada a la predicación de los hombres o un horario de reuniones públicas, sino que alcanza hogares y casas de negocio. Él trata con los corazones de los hombres durante todo el tiempo, en sus hogares, en sus lugares de negocio, mientras
están acostados en sus camas cuando les escapa el sueño. El Espíritu Santo está obrando. Aún el apetito normal para alimentos es interrumpido cuando pecadores ven la necesidad más grande de satisfacer el vacío espiritual de sus corazones y almas. Esa es la bendición mayor que todos los cristianos deben desear tomar lugar en sus días y comunidades. Como hemos leído hasta versículo 5, sí que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día, porque el Espíritu Santo obraba cada día. Quizás no había reuniones cada día. Quizás esta no fuera posible. Pero el Espíritu Santo está obrando 24 horas del día, 7 días de la semana. Ahora, ya los discípulos van a salir de estas regiones donde el Evangelio ya fue predicado y van a ir a otra parte. Pero lo sorprendente es que ellos no saben dónde ir. Pero vamos a leer la historia desde versículo 6 hasta versículo 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Nos parece un poco raro? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misias, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a considerar y aprender varias cosas de estos 5 versículos. Ahora, hemos entendido del último capítulo que Pablo y su equipo dejaron a Antioquía de Siria. Ahí empezaron. Cruzaron Siria por tierra, y pasaron la provincia de Pablo, que era Cilicia. En versículo 1 leemos que vinieron a Derbe y Listra, donde había estado antes con Bernabé, y en términos modernos viajaron por todo el territorio que hoy en día es Turquía. Desde el este hasta el oeste de Turquía. Y en versículo 6 vinieron a las provincias de Frigia y Galacia y intentaron entrar en Asia Menor. Cosas interesantes pasan aquí. En esta porción veremos que en el evangelismo, escúchame bien, o las misiones mundiales, que cada misionero tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Repito, muy importante. Y muchas veces lo ignoramos en la iglesia de hoy en día. Pero estamos aprendiendo por el equipo de Pablo y por esta porción de la Escritura que es un ejemplo, un modelo para nosotros. Vemos que en el evangelismo, en los intentos de evangelizar,
y en las misiones mundiales, que cada misionero tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Voy a decir por qué. No solamente Abraham. Primeramente veremos este hecho, que no solamente Abraham abandonó su ciudad natal sin saber a dónde iba. ¿Lo has leído? Sino que es común en la Escritura, que no solamente Abraham, pero el pueblo de Dios en general tiene que caminar por la fe, confiando en Dios, que le guiara a su voluntad. Ya hemos intentado mostrar que Felipe no sabía por qué iba a dejar a Samaria. ¿Recuerda la historia de Felipe? Le habló un ángel que fuera a cierto camino de Jerusalén a Gaza. Sí sabía que tenía que tomar este camino desde Jerusalén, que conducía a Gaza, pero no sabía hasta dónde estaría en este camino. Él no tenía idea. Mientras caminaba a Jerusalén y entonces entrara en el camino de Jerusalén al sur, lo que fuera su misión, hasta que escuchó el eunuco etíope leer Isaías. Pedro no tuvo una idea al dejar a Jerusalén. ¿Recuerda el viaje de Pedro que fue hasta Lida y viajó después? Fue llamado a Jope, ¿recuerda? Que el propósito principal de su viaje no fue ir a Lida ni a Jope, sino fuera ir a Cesarea a encontrar el centurión romano, porque Pedro sería el primero predicar a una congregación entera de gentiles. Este fue el gran acontecimiento del capítulo 10 en la historia del Evangelio. Sin embargo, en este capítulo aquí que estamos leyendo, tenemos la circunstancia más asombrosa de personas que dejaran su punto de salida y cruzara todo el Turquía moderno, que hoy en día pues es Turquía, no fue en aquel entonces, sin saber hasta dónde irían. Fíjate, la tierra de Turquía, todo el país, sin saber a dónde irían. Más asombroso todavía, aunque Lucas no nos ha dejado ningún rastro que el Evangelio había sido predicado antes en Asia Menor, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sorprendente, ¿no? Si la palabra nunca fue predicada ahí. ¿No quiere decir que había una necesidad tremenda de predicarla allí? ¿Qué estamos aprendiendo? Que la necesidad sola no dicta a nosotros dónde debemos llevar el Evangelio. ¿Te sorprende? No la necesidad, sino que la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que dejar el Espíritu Santo tomar control completa para dirigir al misionero a donde él debe predicar el Evangelio. Lo mismo tenemos que decir en cuanto a Bitinia, que el Espíritu Santo no se lo permitió que predicaran
el Evangelio en aquella área tan necesitada también, donde en cuanto de lo que sabemos nosotros, el Evangelio nunca había sido predicado. Vemos otra vez, lo leemos otra vez, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya vinieron a Misia, tan lejos, que pudieron caminar por tierra en su viaje al poniente. Y vinieron a la ciudad costeña de Troas. Vea versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. He dicho antes que cruzaron todo lo que es la Turquía moderna, desde el este hasta el oeste, y no pudieron ir más por la tierra. Ya no había más tierra. Ninguno, incluso Pablo, tenía una idea de la misión en que iban a involucrar. Pablo no está dirigiendo a este equipo, sino el Espíritu Santo. A veces enfatizamos demasiado a las personas, a los hombres involucrados, y nos olvidamos que el Espíritu Santo es quien tiene que dirigir. Esta no es la obra de Pablo, es la obra de Dios. Llegando a este punto, ya que no podía proseguir, todos los que acompañaron a Pablo, el Espíritu Santo sí les dio dirección, según el plan celestial. Pablo tuvo una visión, ¿te acuerdas? La misión entera de las actividades de la iglesia primitiva requería dirección sobrenatural. En la noche, un macedonio apareció a Pablo y le rogó: pasa a Macedonia y ayúdanos. Veremos que es el único lugar a donde debieran ir. No a Asia Menor, no a Bitinia, sino Macedonia. Estamos viendo por el libro de los Hechos que no hace falta gente con una disposición a alcanzar a los perdidos. Este es secundario. No hace falta más finanzas e equipo para apoyarles. El problema en las misiones, escúchame bien, el problema en las misiones modernas es encontrar personas que saben seguir la dirección del Espíritu Santo. El gran problema. El equipo de Pablo pudo decir: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No hay duda que Pablo fue el director de este equipo, pero como el príncipe del ejército del Señor encontró a Josué al entrar en la tierra prometida en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 5 versículo 14. Así el Espíritu encontró a Pablo y tomó las riendas, que controló la misión divina. Vamos a ver rápidamente este acontecimiento en Josué capítulo 5. Y vamos a ver cómo pasó esta cosa tan interesante. Capítulo 5 de Josué y versículo 14. Bueno, antes de eso, tengo que leer desde
versículo 13, donde dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, el Dios, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Así el Espíritu encontró a Pablo de igual manera y tomó las riendas que controló esta misión en que estaba Pablo. Bien, indicó las palabras importantes con letra, indico las palabras importantes con letra cursiva aquí, y voy a enfatizarlas aquí en esta porción. Dice el equipo de Pablo, no Pablo está diciendo esto, sino su equipo, dice, enseguida procuramos, plural, ellos, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos, no solamente a Pablo, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fue el trabajo de un equipo, no solamente de Pablo. No es un show de un solo hombre. Cada persona en el viaje está involucrado. Aparentemente en Troas, Lucas se unió con ellos porque los pronombres ya no son ellos y les, sino nosotros y nos. Bien, Lucas con ellos ya, ellos deciden, no Pablo decide. Pablo tuvo la visión, sí, pero todos decidieron lo que tenían que hacer, que tenían que ir a Macedonia porque Dios les llamaba. Lo enfatizo, les llamaba, no solamente llamó a Pablo para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, lo que tenemos por delante es lo que encuentran cuando se bajan a Macedonia. Zarpando, pues, de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, mujeres judías. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.
y nos obligó a quedarnos. Bueno, consideramos otra vez esta porción. Empezaremos a ver por qué el Señor estuvo enfocado en Macedonia y insistió que sus siervos fueran allí, porque veremos que ha empezado su obra en esta área. Desde Troas, el equipo navegaba por barco. El doctor Lucas acompañándolos. Pasaron por una isla. Habitaba por gente de Samos y Tracia, y así lógicamente llamada Samotracia. Y muchas de estas personas en lo que habitaba la isla fueron criminales o fugitivos. Siguieron al puerto de Neápolis, griego por nueva ciudad, Neápolis. Y entonces adentraron como 15 kilómetros a la ciudad de Filipos, una ciudad mayor de Macedonia, nombrada por el gran conquistador Filipo II, padre de Alejandro el Magno. En el día de Pablo fue una colonia romana que gozaba de privilegios romanos, como la libertad de impuestos, no tenían que pagar, y la libertad de extremos castigos por ciudadanos romanos. No podían ser los romanos castigados por castigos extremos, como azotarles. Esta fue la primera oportunidad para Pablo, predicar a los romanos. Quedaron allí varios días, cumpliendo el deseo de Pablo, alcanzar al judío primero en el sábado. Quedaron varios días esperando el sábado. Sin embargo, la ciudadanía judía de Filipos no fue suficiente grande para merecer una sinagoga. Pero Pablo supo de una reunión de mujeres judías al lado de un río y salió de la ciudad para reunir con ellas. Nos da una razón en general para el equipo llegar a Macedonia, porque Dios siempre responde a la oración de un pueblo hambriento. Los misioneros predicaron el Evangelio a las mujeres, quienes se juntaron allí. Pronto venimos a la segunda razón por la cual el equipo de Pablo fue enviado a Macedonia y que no les fue permitido predicar en Asia Menor o en Bitinia. Lidia fue una vendedora viajera de vestimenta de púrpura de Tiatira, quien había morado en Filipos por alguna temporada. Tiatira cultivó este arte de tintura de material, de lo cual la gente rica especialmente apreciaba. Esto dio a Lidia una buena oportunidad de negociar entre ellos en Filipos. Dios obraba en su corazón, porque ninguna persona pueda entender el Evangelio o buscar a Dios, a menos que el Espíritu Santo inicie la obra. Por eso, fue el plan del Señor que la predicación del Evangelio cumpliría la obra que ya estaba comenzado en su corazón. Solamente sabía juntarse con las mujeres judías, orando por un lado del río,
porque estaba buscando el Dios de los judíos y adorándole como pudiera. El propósito del Señor ahora fue que escuchara el Evangelio predicado por Pablo. Por eso tenían que ir a Macedonia. No solamente creía ella, pero también creía su casa entera, y confirmaron su fe por el bautismo en agua. Su casa fue suficiente grande para hospedar a todo el equipo, y lo rogó quedar con ella. Su hambre espiritual fue intenso. Quiso servir a Dios de alguna manera y quiso tener sus embajadores cerca de ella. Nos hace recordar, ¿verdad?, de Rahab en el Antiguo Testamento, quien recibió las espías israelitas y ayudó a cumplir los propósitos de Dios en Jericó. Te dice la historia en Josué capítulo 2 si quieres estudiarlo. Es probable que Lidia fue un instrumento después para apoyar la causa del Evangelio al volverse a Tiatira. Bien, vamos a seguir leyendo con respeto a la palabra de Dios desde el versículo 16 hasta versículo 24. Acuérdese, no estamos en algo escrito por los hombres. Estamos leyendo lo que el inspirado profeta, el doctor Lucas, nos escribió en versículo 16 y adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de hacerles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, amigos, aquí termina el capítulo, en verdad, y lo vamos a estudiar en el siguiente programa. Vamos a leer de nuevo lo que acabo de leer y ver qué les pasó a Pablo y a Silas. Y también veremos la razón principal por qué ellos tenían que estar en Filipos, en Macedonia, y no en Asia Menor
ni en Bitinia en este tiempo. El Señor de la cosecha tiene que dirigir los hombres a la cosecha, no hacer su propia voluntad, no suplir principalmente una necesidad, sino seguir la dirección del Espíritu Santo, estar donde Dios está obrando para llevar a cabo su propósito en la tierra, porque son siervos de Dios. Y así tenemos que hacer en el siglo XXI. Amigo mío, gracias por escucharnos. Sigue escuchando, porque vamos a continuar escuchando cosas muy interesantes. Y también yo creo puntos muy importantes que tiene la palabra de Dios para dirigirnos a nosotros. Cosas que no cambian. Principios que son eternos sobre las cosas de Dios. Y tú, amigo mío, que Dios te bendiga por escucharlo. Espero que nos sigas escuchando, porque vamos a aprender juntos lo que este libro de Hechos nos está enseñando, a ti y a mí. Vamos a estar muy atentos a lo que Dios nos quiere enseñar para el día de hoy. Y será de gran bendición para nosotros. Y nuestro deseo es que Dios te bendiga a ti, amigo, cada uno individualmente, con estas bendiciones de poder escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? La tenemos abierto frente a nosotros. De esta estamos enseñando y nada más. Y tú serás bendito en las cosas de Dios. Sí, amigo. Bien, tenemos que despedir por lo pronto. Y estamos ansiosos, ¿verdad? Con deseos de aprender para saber cómo actuar en el siglo XXI, porque son los mismos principios, son los principios de Dios que Dios nos está enseñando y que nos siga enseñando y que seremos bendecidos por escuchar estas cosas. Dios te bendiga grandemente y estaremos pronto con usted otra vez con la Biblia abierta al libro de los Hechos.